Revolución Network. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí, la música es amor. A través del piano, una de las mejores formas para ella comunicarse. Su música es una mezcla de Afro-Latin Soul, nominada a Premio Latin Grammy, y pianista de Alejandro Sanz. La artista cubana Glenda de Ley. Qué bueno que nos conectamos, Glenda. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Gracias por la invitación, gracias por conectarme y bueno, la verdad que súper contenta de conocerte y Igual. estar aquí contigo. Glenda de Ley nació en Cuba y desde pequeña se ha dedicado al piano clásico y el folclore de su tierra, pasando por el hip hop, el R&B y el jazz. Ganadora de varios concursos y premios internacionales, Glenda, profesora de música activa en su estudio privado, así como en universidades y conservatorios de música, quien además ayuda y orienta a niños y jóvenes a través de la música. Glenda del Monte Escalante, nacida en La Habana, Cuba, de tradición de grandes músicos en su familia, graduada de la Facultad de Música de la Universidad de Toronto, con maestría de la Universidad de York, títulos en interpretación de piano y concentraciones en educación musical y etnomusicología. Desde hace algunos años, parte de la banda del artista español Alejandro Sanz, con quien constantemente está de gira. En sus pausas de los escenarios colabora con diferentes artistas en sus producciones. Actualmente, nominada a Premio Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Instrumental por Ella, al lado de la violinista venezolana Daniela Padrón. He hablado tanto de ti en los últimos tiempos con amigos, con colegas, con Daniela, obviamente, hablamos un Claro. poco el día que ella estuvo aquí en el Poder de la Música. Hace poco también hablé con Julio Bagué, me lo encontré hace un par de días y le dije, tengo esta semana justamente conversación con Glenda. ¿Qué tal? Te saludo desde el Poder de la Música. Aquí el gato Humberto Rodríguez, muy contento de nuevamente estar contigo. Hoy tengo la historia de un artista que yo realmente admiro muchísimo. Es una artista cubana y la admiro no solamente por su talento y su carisma y el virtuosismo como pianista, sino también por su sencillez, por su gentileza, por lo que conocí de ella, además de su increíble talento. A Glenda de Ley la contacté luego de conversar aquí mismo en el podcast con su amiga, la violinista venezolana Daniela Padrón. Y en este episodio te aseguro que vas a conocer a una mujer con un amor tan grande por la música, un conocimiento increíble de la misma y sobre todo un gran ser humano. Esta es la historia de Glenda de Ley. Oye, déjame comenzar diciéndote que te admiro. El virtuosismo tuyo en esas blancas y esas negras es de locos. Gracias, hombre, gracias. Yo a ti te admiro por tu trayectoria también y tu trabajo increíble. Qué Gracias. linda, qué linda. Para mí, sabes que los músicos para mí son como extraterrestres. Yo siempre he pensado, y cuando uno encuentra músicos con el talento y el virtuosismo como el tuyo, que yo sé además, porque conozco por referencias de amigos en común, que eres modesta y me encanta esa parte tuya porque así transmites eso, pero la palabra suena odiosa, pero eres un monstruo cuando te sientas en un piano. Eso, ¿de dónde viene esa energía que te sale por yo no sé dónde? Bueno, primero que todo, gracias por todos esos colegas que están ahí, piensan eso de mí, gracias a ti también. Yo siempre digo que siempre hay tanto que aprender en la vida, en la música, y uno nunca puede creerse la última Coca-Cola del desierto. O sea, hay que estar seguro, sí, de lo que uno hace y lo que uno puede hacer, porque eso es lo que nos da fuerza, es el motor impulsor para hacer las cosas que uno quiere alcanzar y lograr. Pero yo siempre recuerdo que le decía a mis padres, que son músicos también, el día que me veas
haciéndome, ¿sabes? Por ahí arriba me alas y me das un bofetón. Porque, o sea, yo creo que eso es importante, que al final lo bonito que es bonito que digan qué buen músico, pero es bonito que digan qué humilde, qué buena persona, ¿no? No tiene precio, yo creo. Y todo eso está en la casa, Glenda, porque en tus papás, cuéntame de tus papás, ¿son músicos? ¿Dónde están Sí. ellos? Sí, están los dos en Miami Ajá. conmigo. Bueno, están separados, pero están cerca los dos de mí. Mi madre es cantante, profesora, me practicaba conmigo las tareas de solfeo y de teoría cuando yo empezaba en esto de la música a los 7 años en La Habana, en Cuba. Y mi padre es baterista, percusionista y trompeta, tocó mucho tiempo también. Y toca conmigo en mi proyecto, cuando hago mi proyecto de música popular con banda, mi Cuban Mixology, que es como le llamo yo, está ahí conmigo siempre, siempre, siempre. Busca Camila y prende el fogón. El gordito es para del monte, échale yuca y frijol. Voy a echarme una cerveza con mi amigo Riverón. Mira, goza Glenda. Me llama la atención lo que mencionas, porque, bueno, ¿tu mamá pianista también? No, estudió piano de joven, pero nunca llegó a ejercer porque, bueno, por cosas de la vida tuvieron que deshacerse del piano cuando ella estaba estudiando y eso, y no Ok. pudo. Pero... ¿Tu papá baterista? Sí, Baterista. Siempre lo menciono aquí en El Poder de la Música y a mí me encanta también el piano, la batería, la percusión, pero me parece chévere porque el piano es percusión al es final. percusión también, exacto. Sí, sí, el instrumento de percutido. Y esa pasión por el piano, ¿por qué de repente no por la batería? Si tenías a tu papá ya como baterista. Bueno, eso es un enigma, porque yo recuerdo que cuando estaba preparando para las audiciones en Cuba, o sea, para las pruebas de acceso a la escuela, al conservatorio, te hacían pruebas de aptitud, te decían, bueno, las manos, las condiciones del niño da para tal instrumento, este instrumento. Yo no me decidía por ningún instrumento, la verdad, porque me llamaba la atención la flauta, el violín, el cello, la percusión, o sea, todos me llamaban la atención. Entonces recuerdo que muchos amigos músicos de mis padres me decían, si te vas por el piano, no lo tienes que llevar a ningún lado contigo, Ah, está siempre en todos lados que vas a tocar, no tienes que cargar nada. Y yo dije, bueno, pues está ese es bien, de alguna manera. O sea, me decían, es uno de los instrumentos más completos, porque bueno, es una orquesta en sí, el instrumento, ¿no? Es un instrumento bello. Pero aún así, cuando yo seguí estudiando en la escuela, hay un profesor, el profesor de flauta que vive ahora en Bolivia, y yo a cada rato me comunico con él. Yo me colaba, o sea, yo le tocaba la puerta y le decía, profe, ¿usted me va a dar clase de flauta algún día? Después a la de violín, profe, ¿me va a dar clase de violín? Y yo me colaba así de niña en todas las clases. Y así los tenía locos. Pero bueno, después de ahí, bueno, empecé también a tocar a los 9 años. Mis padres arman su banda juntos en Cuba. Ujú. Y yo empiezo como que interesarme más todavía, a enamorarme más del piano porque tenía un pianista y un tecladista. Entonces me sentaba al lado de uno, me sentaba al lado del otro, los ensayos me enseñaban como que música popular, los cifrados, acordes y cómo era ese lado, ¿no? Y ahí como que dije, bueno, ya desistí. Pero luego sí estudié cuando llego a Canadá, años después, en high school. Tenían los programas de bandas que tienen las escuelas normalmente en Canadá, en Estados Unidos. Bueno, no tenían clases de piano y tenían una banda y tenían una flauta. Y yo dije, pues puedo estudiar flauta. Y ahí hice mi flauta. El sueño lo logré. Ahorita que mencionas todos esos cambios de país, ¿saliste a los cuántos años de La Habana? A los 15. A los 15. Y tú eres muy Sí. joven, no te voy a preguntar, tranquila, la edad. Pero Hace unos sé que añitos eres... ya. No, pero eres joven. Para mí eres una bebé. Y Gracias. Glenda, tú has transitado por lo clásico, por lo popular, por el folclore de tu tierra, de Cuba. ¿Qué tan y por el pop? O sea, tú has viajado como por todos casi que por todos los géneros. ¿No has incursionado en cuál género? Bueno, yo siempre digo que el jazz, esa espinita que tengo siempre o sea, cuando llegó el momento en Canadá de escoger la carrera en la universidad, Ujú.
que hacia dónde iba a ir. Como yo traía, desde que empecé con la banda de mis padres, siempre estaba tocando con una banda u otro de salsa, de cumbia, viviendo en Canadá, siendo una ciudad tan cosmopolita, lo mismo trabajaba con un artista hindú que con un griego, o sea, el aprendizaje musical y culinario ahí fue muy importante, muy especial ese proceso. Pero el jazz, cuando en la Universidad de Toronto, cuando iba a estudiar, tenía la opción de audicionar, de hacer la prueba por clásico o por jazz. Y bueno, seguí con el clásico porque la verdad que me apasionaba mucho y también no me sentía como dije, bueno, el jazz en algún momento quiero, realmente lo puedo hacer. Claro. Tengo muchos amigos pianistas y jazzistas que me pueden guiar, profesores que, o sea, tengo que puedo funcionar por ese camino en otro momento, ¿no? Pero bueno, siempre como que nunca he estado como que del todo así de lleno porque son dos idiomas muy distintos, pero a la vez tienen mucho en común. Y una de las cosas que tienen en común es que necesitan mucha dedicación. O sea, que tienes que estar ahí full. Entonces, muchas cosas del jazz que podría aprender y dominar más. Eso es una cosita que me gustaría hacer más. Y género, o sea, ayer hablaba con Daniela en otra entrevista que la música es tan rica y tan variada a nivel mundial, ¿no? Hay muchas culturas, en India hay un montón de compases, Brasil, hay una riqueza musical de todas las culturas que a no ser que tú nazcas ahí, no las terminas de conocer nunca, ¿no? Todas. Ponemos en contexto a quienes nos oyen, estamos hablando de Daniela Padrón, que por cierto, Exacto. la semana que viene es la entrega de los premios Grammy Latinos. ¿Ya es la semana que viene? Ah, bueno, claro, sí. La semana que viene. Y felicitaciones. A Daniela no la he felicitado, pero aprovecho y te felicito por esa nominación como, álbum instrumental. Álbum instrumental, mejor álbum Clásico. instrumental en la categoría. No, instrumental como contemporáneo. Sí. Qué belleza. ¿Ya habías estado nominada anteriormente? No como artista, no, o sea, tengo ahí como mi crédito, mi granito de arena en algunos proyectos con Alex Cuba, por ejemplo, en su álbum Healer, Ajá. que ha sido nominado y ha ganado. Ahí tenemos una canción muy bonita que se llama Contigo, que la coescribí con él a partes. ¿Cómo pudo suceder que hoy volviera yo a nacer? Es un nuevo amanecer contigo. También soy parte de como de estos, las categorías que hacen de video de forma larga, long form, en los DVDs de Alejandro Sanz, con quien voy de gira. Entonces ahí ha estado participando en algunos discos y DVDs como músico de la banda y corista. Si se tiran las alas solas, se tira la Entonces, por partes, felicitaciones por esa nominación porque Gracias. El álbum que hiciste con Daniela es realmente es muy rico musicalmente y ver a dos virtuosas, una en el violín y la otra en el piano, que realmente logran transmitir un sentimiento muy propio y lleno de, no sé, de energía, de alegría, porque tienen de todo. Me ha encantado lo que han hecho en las redes sociales con ir contando poco a poco la historia de cada canción o cómo llegaron a esa canción, cada una desde su punto. Me parece genial porque son poderosas las dos juntas. Gracias, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Daniel y yo, seguro que ella ya te contó cuando conversaste con ella, pero nos conocimos en el 2017, 18 por las redes, por Instagram. Yo sabía de su proyecto, de su disco Back to Venezuela, y Bach es mi compositor favorito. Mira tú. Del barroco. Entonces, claro, ella después escuchó mi disco, le gustó mucho Mi Habana, una composición mía que está incluida en este disco, en este álbum Ella. Y a raíz de ahí, de esa conversación por Instagram y saber de nuestra música, yo en la universidad, desde que estaba en Canadá y en Cuba también, disfrutaba mucho tocar música de cámara, y violín era uno de mis instrumentos con el que más me gustaba trabajar, ¿no? Tocar. Entonces recuerdo que dijimos, vamos a reunirnos para tocar música, leer repertorio,
experimentábamos con alguna pieza de Lecuona que era para piano sola, pero hacíamos ahí como una versión a piano y violín, le cambiábamos el tempo. O sea, a mí me interesa mucho el folclore de muchas culturas y el de Venezuela me gusta muchísimo. O sea, el joropo, tenía mucha curiosidad por el joropo, el merengue en 5. Y con ella, bueno, empezamos ahí a experimentar y empezamos a subir videos en Instagram de los ensayos, y así una señora nos invitó a hacer un recital en la galería. Luego vino la pandemia, Dani tuvo a su niño, a Max, yo andaba de gira y estábamos como que siempre, oye, ¿cómo estás? Tenemos que hacer algo, y no terminábamos de sentar ahí las bases, ¿no? Pero un día Larry Cole, uno de los productores del disco, que es amigo en común, yo lo conocía por un lado, ella por otro, le habla de esta idea. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas con Glenda? ¿Han hecho algo juntas? Hace rato no se ven, no sé. Y tengo esta idea, un álbum de compositoras mujeres latinoamericanas a piano y violín solo. Hago fuerza desde aquí para que ese premio se lo lleven. Ay, gracias, increíble. gracias. Yo ya somos ganadoras, nos Sí. sentimos ganadoras. Y yo sé que eso suena cliché, pero es real. Ya Sí. estar ahí en esa exclusiva lista, ya eso es un premio. Ya eso es un reconocimiento. Y en una lista de otros proyectos Sí. bellos también, súper poderosos, de artistas que uno admira, músicos que uno admira, compañeros de la industria, que yo creo que estar ahí es como ya es un premio, estar ahí en ese número. Oye, y hablas de compañeros de la industria, entonces yo vuelvo un poquito a lo que mencionabas ahorita de gira. Y entonces has estado con Alejandro Sanz. Cuéntanos la experiencia de cómo llegaste a ser parte de la banda de Alejandro Sanz. Sí, hubo un casting, o sea, este tipo siempre es mucho de quién te conoce o de quién conoces, pero siempre están buscando alguna cosa específica o no saben lo que buscan, y entonces ahí es como donde está el kick de la cosa. Yo recuerdo que el director musical, Mike Zero, el italiano-americano, lleva muchos años con Alejandro, desde el 2008 creo. Me llama y me dice que estaban añadiendo mujeres a la banda, y que si me interesaba, bueno, que me presentara y tal. Era por videos, era enviar un video haciendo los coros de 2 o 3 canciones de Alejandro, tocando teclado y piano. Y así fue como surgió. O sea, hubo un proceso de espera en el cual tú dices, bueno, ¿será, no será? ¿Se dará, no se dará? Pero bueno, yo seguí haciendo mis cosas ¿Y qué canciones eran? de la vida. Era Corazón Partido, obviamente, Ajá. y Quisiera Ser. Y tú en tu piano y voz. Piano y voz, sí. O sea, no había un track, no había un nada, era solo escuchar ahí la voz, el piano. Como no había un papel, no había una partitura a seguir específicamente, porque algo muy bonito y especial que a mí me gustó mucho cuando empecé a trabajar con ellos era que sí, bueno, es pop y debe ser como está todo el mundo acostumbrado a escucharlo, pero Alejandro siempre y sus directores musicales dan un poquito de margen a que el músico ponga de su parte. Un toque personal. Un toque personal y peculiar. Entonces eso a mí me gustó muchísimo, ese proceso, porque, bueno, había trabajado con otros artistas ya anteriormente, bueno, en Miami con Malena Burke, había trabajado con Carlos Baute, con Paquito de Rivera, había hecho un proyecto en el Carnegie Hall con la Big Band. Y había hecho otras cosas, pero claro, ya era gira, era ir a otro país directamente a ensayar durante un mes y con personas que no conocía, no sabía de nada. Y yo creo que una de las cosas que más me preocupaba también era, a nivel personal, cómo iba a ser. Claro. ¿Sabes? Vas a estar 1 mes, 2 meses fuera de tu casa cada cierto tiempo, conviviendo Obvio. con personas que te dicen, bueno, ¿cómo va a ser, no? Y la verdad que es una familia muy bonita. Los compañeros de la banda son súper lindos. Alejandro, trabajar con él es una experiencia muy bonita también. Su música desde Cuba, yo de niña era fan ya de cuando salió el disco de El Más. Y yo creo que fue un sueño hecho realidad, que me lo recordaba el otro día una media parienta, una esposa de un tío,
que viven en Puerto Rico, y me decía, ¿tú te acuerdas cuando te visitamos en Toronto, en Canadá, creo que fue en el 2005? Y te preguntamos, ay, ¿qué te gustaría hacer? Y yo dije, me gustaría tocar con Alejandro Sanz. Y yo no lo recuerdo, sé que lo habré pensado, pero no recuerdo haberlo dicho nunca, ¿no? Y sí recuerdo haberlo pensado cuando veía conciertos del DVD o escuchaba discos, pero sí. Me parece muy chévere porque además tienes... Sí, eso da ser parte de una banda que además casi todas son mujeres. en la banda la mitad, ahora mismo somos la mitad, ¿verdad? Sí. De Alejandro Sanz, un artista tan icónico, tan importante, tan humano, tan talentoso, con un carisma tan increíble. Y sale de gira, pero no se la pasa tanto de gira, lo que te da a ti una libertad de perseguir también tus propios sueños. Y me imagino que eso es una gran parte del por qué ha funcionado para ti, para Alejandro, para todos. Sí, eso es especial también porque, bueno, como decía, no se quema, va como hace trabaja en su disco, en sus composiciones nuevas, y en ese periodo de tiempo uno también puede prepararse sus cosas, explorar otros caminos, otros trayectos, otros proyectos, como por ejemplo, ella surgió justo un mes, yo tenía que salir de gira en abril, y era como, ¿cómo lo vamos a hacer en un mes? Y bueno, la verdad que funciona bien, eso funciona, la verdad. Tener ese espacio de crear, de trabajar en tus cosas, es muy bonito. Me gusta conocer un poco la razón o la canción que comenzó todo para uno, para cualquier persona. En el caso de Glenda de Lee, ¿cuál fue esa canción que la viste, no sé, en la radio, en tu casa? ¿Cuál fue esa canción? Esa es una pregunta difícil de contestar. Yo, en la casa siempre se escuchaba mucha música. Y, por ejemplo, mi papá salía de viaje con la orquesta Riverside y iba mucho a Venezuela. ¿Tu papá estaba con Riverside? Con la orquesta Riverside. Mi abuelo, Mario del Monte, que es por parte de padre, fue director muchos años de la orquesta Riverside. Virgen Santa, ¿tu abuelo era el director de Riverside? Sí. Ah, no, ya está aquí. Bueno, muchas gracias, Glenda, por participar. Eso está en la sangre. Sí, la verdad que vengo de familia muy linda musical. Mi abuelo por parte de madre también compositor. Pero volvamos a esa canción. Qué difícil. O sea, es que sí, tiene que haber una canción siempre hubo como temporadas, por época, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, mami escuchaba mucha música brasileña y música americana. O sea, Aretha Franklin, Chaka Khan, Diana Ross, Whitney Houston, Gal Costa, Elis Regina. Y mi papá traía mucho, entonces, Guaco, Luis Enrique, y por supuesto música cubana, ¿no? Y una canción, la verdad que esa pregunta no la tenía. Piénsala, nunca me la han hecho, creo. Piénsala y si te viene a la mente me cuentas. De todos esos, es que son tantos géneros. En Cuba, a Cuba le debemos, toda Latinoamérica le debe una cantidad de música, de cosas que surgieron, de géneros que surgieron en Cuba y que de ahí han venido haciéndose por todas las Antillas, por el Caribe, de ahí para abajo para nuestros continentes, en fin. De Cuba, de los géneros cubanos, ¿cuál es uno que...? Porque tú también, además tú das clases, ¿no? Tú eres profesora. Soy profesora. Sí, Mira tú. O sea, una profe tiene que tener en mente mucho conocimiento de lo que es el folclore, por ejemplo, de Cuba. Sí. ¿Cuál es ese género cubano que siempre te ha fascinado, que no conozcamos de repente nosotros, otras personas? A mí me fascina los tambores batá. Los tambores batá llegan a Cuba vía África, ¿no? Vía Nigeria. Son son tambores sagrados que se utilizan en la cultura afrocubana, en la religión afrocubana. Pero la música, la variedad de cantos y la interacción entre son tres tambores, cada uno tiene 2 membranas, entonces son realmente 6.
porque se toca sentado. Bueno, hay un set que se pueden poner 3 juntos y hay otros que se tocan entre 3 personas, cada uno toca uno y le da por los 2 lados, ¿no? Como si fuera una tambora. Como una tambora, es como pelear tambora, lo que es con las manos, Ya. en vez de, en solo con las palito, manos. claro. Sí. Y a mí, o sea, esa música siempre me ha movido mucho. Es solo percusión y voces, pero tiene una fuerza y una energía que es indescriptible. A mí siempre me ha fascinado, o sea, hay muchos toques, mucha variedad de toques y de cantos que por lo general son en Yoruba, en el idioma del Yoruba Land en Nigeria. Y bueno, si no entienden lo que dicen, porque es el poder de la música, a veces que no tienes que saber ni qué es lo que está diciendo para sentirlo, ¿no? Pero bueno, también, o sea, el son es algo muy rico, ¿no? Mira tú cómo ha caminado, que llegó hasta la salsa. Y cuando yo me voy a Canadá, o sea, en Cuba cuando estudias en la música clásica, en el conservatorio, cada año o cada 2 semestres haces un recital o un examen donde tienes piezas de diferentes, de la música europea, diferentes estilos, Géneros. diferentes barroco, clásico, romántico, siglo XX, y siempre había una pieza contemporánea, una pieza nacional de algún compositor cubano, desde el siglo XIX hasta la fecha, ¿no? Y eso, claro, cuando me voy a Canadá, eso me faltaba mucho. Cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el conservatorio, estudiando en el Royal Conservatory of Music, era todo clásico y sí, me encantaba, pero si algo me falta. Entonces, cuando llego a la maestría, descubrí que era lo que me faltaba y decidí hacer la investigación y presentar este proyecto para hacer el repertorio y también la parte de la investigación de compositores cubanos de repertorio clásico. Que el siglo XIX vas hacia atrás y realmente era 1800, música claro. de salón. Hijo. Pero era tan elaborada como la música clásica. Entonces, claro, los clásicos lo veían como música bailable y los músicos populares lo veían como música clásica. Entonces, al final, la música es música, que esa ha sido siempre una de mis como luchas internas, ¿no? Y externas, de que ¿por qué todo tan separado? Si todo al final se comunica, todos hay un punto de que ahí convergen, ¿no? Y eso fue lo que hice, o sea, compositores como Ignacio Cervantes, Manuel Saumel, Ernesto Lecuona, y entonces ese era como, es mi otro lado, ¿no? Tú siendo tan joven, con el contacto que tienes con tanto público, no solo por las giras con Alejandro Sanz, sino en general, con contacto en escenarios de todas partes del mundo, ¿cómo sientes esa transición que está viviendo en este momento la música, que de repente sentimos los que amamos profundamente las letras, que no están? Aunque hay de todo, yo sé que hoy hay de todo y no podemos satanizar ni a uno ni a otros, pero ¿cómo sientes lo que hoy día estás viviendo musicalmente o oyendo? Sí, yo justo antes de conectarme contigo me salió algo en Instagram y no llegué a ver de quién era. Pero estaba comentando algo como en la época de los 90, ¿no? Estaba Vico Sí. Sí, ¿no? sí, sí. Estaba Vico Sí, que ahí fue que nació el reggaetón. Era por ahí, todo, por esa exacto, era urbano, pero hablaba en contra de las drogas, por ejemplo, ¿no? Por hablar algo así. Y esta persona decía, claro, si tú una canción está diciendo toma, toma, fuma, fuma, toma, toma, fuma, fuma, la juventud que al final está, o sea, la escuchas en todos lados, en las tiendas, en la radio, en las redes, en todos lados, claro, eso puede haber un peligro, ¿no? Si no tienes una base en la casa. No solamente por la bebida o la droga, hay muchas cosas que dicen las letras, muchas letras que no es la mejor manera a lo mejor de orientar a personas que todavía están encontrando su identidad, a niños y jóvenes. Un niño a lo mejor la tararea y no sabe realmente lo que está diciendo, pero ya un adolescente dice, bueno, ahí hay es un poco delicado. Entonces, esta persona decía, cuando él escuchaba a Vico Sí,
Su padre nunca le dijo no hagas droga. Vico sí lo aprendió, o sea, por la influencia que tiene la música y lo que escuchamos y esos artistas que uno admira, entonces uno decide algún camino que coger u otro, ¿no? Entonces eso me pareció bien interesante. Justo antes de conectarnos. Entonces yo creo que si hay opciones, si hay diferentes opciones y si hay una manera de guiar a los jóvenes sobre todo, es importante hacer énfasis en eso. Y hablas de guiar a los jóvenes y tú das clases Sí. a jóvenes. ¿Son niños, Sí, niños jóvenes? y ¿Hasta qué jóvenes. edades? Tengo estudiantes adultos también, pero la mayoría son adolescentes o niños. ¿Y esas clases Y cómo son? Que cuando llegan ¿dónde das la clase? a veces estoy acá en mi estudio en la casa, Ujú. a veces voy a una academia, voy también a hacer una clase de grupo de entrenamiento auditivo en la Academia de Julio Reyes, en el Art En Art House. House. Oh, mira. Sí, y son jóvenes todos, y la verdad que yo creo que es muy bonito ese programas como esos, ¿no? Que los jóvenes que quieren ser artistas también, porque eso se ve mucho, y dice, pues tengo que hacer esto y hablar mal, y tengo que hablar de sexo, tengo que hablar de todo. No, o sea, hay otras cosas también, ¿no? Que a nivel artístico pueden ser un poquito más enriquecedoras. Glenda, no solo das la clase, o cómo esa clase ¿es clase solo musical? ¿O hay Sí, lírica? ¿Qué? ¿Composición? La que es de grupo de entrenamiento auditivo, hacemos mucho, bueno, escuchar melodías, ritmos, acordes, intervalos, Ok. todo lo que conlleva, ¿no? Entrenar el oído para poder escuchar una canción y transcribirla. O sea, transcribir es intentar escribir lo que estás escuchando en papel pautado, en la música, o simplemente tocarlo en tu instrumento. Saber qué notas está haciendo la música para poder luego recrearlo en tu instrumento. Y en las clases individuales de piano, a veces hago un poco, algunos quieren hacer songwriting, escribir canciones. Entonces trabajamos un poco más afuera de lo clásico, en acordes, un poco de la música popular. Intento llevarlos a los que veo que les interesa esta otra parte de la música, que no es solo clásico, aunque sean muy jóvenes, aunque tengan 9, 10 años, intento enseñarles, porque a esa edad yo tuve la suerte que fuera de la escuela un músico que trabajaba con mis padres me lo enseñaba. Entonces yo digo, ¿por qué no tener más información, ¿no? Si veo que el niño, que el estudiante o la estudiante puede Si muestra el interés, recibirlo, claro, y que lo puede lograr y no le va a distraer de otras cosas, yo se lo doy y le digo, mira, vamos a hacer esto y va abriendo otra parte de su mente que no pensaban que existía, ¿no? Otro tipo de parte de la música. Mira, qué lindo eso. Y voy a un tema y de repente te vuelve la pregunta de la canción aquella que no sé si te acordaste. Pero cuando te sientas en el piano, ¿hay alguna canción en particular que tú dices, me encanta tocar esta canción siempre? Siempre, siempre. O sea, me dan un piano y yo lo primero que llego y arranco con esa canción, el tumbao que tiene esa canción, si es una timba, no sé, lo que sea. ¿Cuál es? Sí, bueno, mira, te hablaba de New Havana, esta contradanza que yo escribí cuando estaba estudiando en la universidad. Uh-huh. Es parte de mi primer disco, en el 2010, Cuban Mixology. Es parte de ella, del disco con Daniela Padrón. Para los que acaban de escuchar, Daniela Padrón está nominada al Latin Grammy. Contigo. Conmigo. Y está... Es una pieza que es de las primeras cosas que yo compuse. Tiene de tumbao, tiene un poco de virtuosismo, de notas rápidas, tiene una parte más romántica, más lenta, y esa es casi siempre la que... De hecho, así fue como llegó a ser parte de la introducción a La Habana, la canción de Alejandro en la gira Sirope, mi primera gira con él. Ah, sí. Porque estábamos esperando en la prueba de sonido, calentando, ¿no? Haciendo dedos, el otro con la trompeta, ¿verdad? Y empiezo a tocarla y el director musical me dice, ¿eso qué? Y digo, no, es una pieza mía y entonces me dice, cuando llegue Alejandro vamos a mostrársela a ver si le gusta para ponerla como intro. Y pues ahí quedó. Fue como, decía, no me lo podía creer. Podríamos, No. yo veo que tienes varios pianos al lado tuyo. Sí. Así el sonido no tengamos el mejor, pero se alcanza a oír. ¿Podrías Claro. un pedacito de eso? Vamos. ¿Cómo se llama?
New Havana. New Havana. New Havana, sí. Glenda de Lé. Sí. Es que oye cómo tocas, oye la facilidad con que lo haces. Eso emociona a los que amamos la música, a los que respetamos inmensamente lo que personas como tú hacen, Glenda. Para mí estos minutos han sido realmente enriquecedores porque me da una sensación de tranquilidad con lo que hay allá afuera, no solamente porque tú eres parte activa de lo que sucede en los escenarios, haciendo parte de una banda como la de Alejandro Sanz, con tu propia música, pero también como docente, como profesora. Estás enviando un mensaje a los que vienen, a los que te admiran, a los que conocen, a los que te buscan para que les enseñes. Estás enviando un mensaje de lo que es realmente el sentimiento musical y lo que debe ser o lo que uno espera que sea la música y usarla para el bien que yo creo que ha sido o fue creada. Para mí ha sido realmente muy enriquecedor tenerte y fascinante conocerte. Para mí ha sido muy, muy enriquecedor, o sea, muy especial. Gracias por la invitación nuevamente. Me encantó conversar contigo y que sea la primera de muchas. Sí, sí. Lo de la canción, pues una canción preferida, o que esa primera canción que escuché, estaba haciendo memoria. Y creo que hay un concierto de Varsovia que arregló, que escribió Gonzalo Rubalcaba, un pianista cubano. Y él lo había escrito, era parte de un show del Cabaret Tropicana, donde mi padre era músico en ese entonces en la orquesta. Y mi papá siempre traía las partituras, se las pedía al pianista para que yo las viera. Claro, yo no estaba ni en tercer año de piano, yo creo. y escuché ese concierto de Varsovia. Y me enamoré, o sea, eso sí recuerdo que me enamoré, aunque tenía muchas piezas que me gustaban, pero era algo como que decía, yo quiero tocar eso alguna vez. Claro, yo lo leí en ese entonces y no tenía el conocimiento necesario para leer eso, para poderlo tocar todavía, en la técnica, todavía estaba empezando. Pero pasó el tiempo y lo pude tocar. Claro. Pero bueno, fue básicamente, hacemos un fast forward, yo estaba en Canadá ya y viene la orquesta de Tropicana, los traen a Canadá, a Niagara Falls, a hacer una residencia de una semana, eran como, no sé, casi 2 shows diarios, algo así. Y el productor llama a Hilario Durán, un pianista cubano que hay en Toronto, pero Hilario no podía por compromisos de trabajo y me dice, llama a Glenda, le dice, llama a Glenda. Cuando llaman a la casa, cuando eso no existían los celulares todavía, o era todavía muy... recuerdo que llamaron a la casa y mami, porque mi papá fue que contestó la llamada. Y como mi papá siempre tuvo el bichito de que yo tocara en Tropicana con él en Cuba, y bueno, nos fuimos de Cuba antes de que yo llegara a la edad de poder hacerlo, y la llama a mi papá y le dice, no, van a llamar a Glenda para esto. Y mi papá dijo que sí, sin yo saberlo. Yo estaba en la escuela, yo estaba en la universidad cuando aquello. Y entonces llego a la casa y mi papá me dice, se van a traer los papeles esta noche, que pasado mañana para Niagara a tocar con Tropicana. Y estaba ese concierto en el repertorio, esa pieza de concierto de Varsovia. Y ahí fue como, bueno, a quemar las pestañas. y fue otro sueño, la verdad que sí. No tenía eso presente, pero yo diría que esa es una de las que, porque es una mezcla de lo clásico con lo popular, y yo creo que esa es lo que sembró ese bichito en mí de querer experimentar con esos caminos, por esos caminos. Y una que me faltó, ¿cuál es el poder de la música para Glenda de Lé? El poder de la música para mí es
es poder expresarte, es poder comunicarte y conectar con otras personas, como decías, con estudiantes, si es con estudiantes a través de la docencia, con un público si te viene a escuchar un concierto. Es creatividad, poder ser creativo y es como la mejor manera de meditar, ¿no? De como un poco liberar esas presiones y esas preocupaciones que uno tiene a diario. Y siempre he tratado de llevar un poco también, empujar un poco el rol de la mujer en la industria de la música, en la música en general. Pienso que cada vez se abren más puertas y oportunidades, pero si observamos todavía existe como que todavía no está tan como podría Nos falta ser. evolucionar mucho, sí. Nos falta evolucionar bastante, pero hay muchas formadoras de talento a nivel mundial que son mujeres y empezando por la enseñanza, yo creo que ese es uno de los mejores puntos de partida, ¿no? Para poder crear, inspirar a niñas. Yo recuerdo cuando empecé la primera gira con Alejandro, veías niñas en el público que generalmente uno veía mujeres y decía, bueno, son cantantes, ¿no? Pero a lo mejor tú como niña decías, yo no me siento que quiero cantar, ¿no? Pero ves a una mujer con un instrumento Siempre y lo he dices, pensado. Siempre pues lo he pensado. quizás puedo tocar trompeta, puedo tocar guitarra, puedo ser pianista. Y eso es para mí uno de esa misión, ¿no? De siempre empujar a más y abrir puertas. Tienes un carisma increíble, eres una mujer muy hermosa y me encanta saber que lo que me imaginaba que era Glenda Delé es exactamente lo que acabo de conocer. Gracias, Glenda, por estos minutos. Gracias a ti, Humberto, gracias. Besos y abrazos, eres demasiado hermosa. Muchas gracias, mi Glenda. Gracias, un lindo día y estamos en contacto. Y te dejo con un poco de su New Havana, que hace parte del álbum Ella, al lado de Daniela Padrón, por el cual están nominadas, como lo mencionamos aquí, a la entrega de los Latin Grammy en Las Vegas la próxima semana. Muchas gracias por conectarte cada semana con el poder de la música, una producción de Gato Media para Revolución Network. Soy Humberto Rodríguez, el Gato. Nos encontramos la próxima.